¿Acaso una ciudad como Madrid, con sus susurros de siglos y su pulso ultramoderno, podía albergar un silencio más atronador que el que ahora llenaba el estudio de Alma Herrera? Los planos del Centro Cultural Metropolitano, antes vibrantes con la promesa de un futuro tangible, yacían sobre la amplia mesa de dibujo como un sudario sobre un sueño. Cada línea, cada cálculo meticuloso, cada trazo de su alma negra y su mente brillante, ahora estaba manchado por el veneno de una sola voz, la de Javier Montoro. Alma, con sus 38 años, su cuerpo generoso que desafiaba los moldes famélicos de las revistas de tendencias, y su piel oscura que absorbía la luz del ventanal orientado al sur, era una anomalía celebrada y despreciada a partes iguales en el elitista mundo de la arquitectura madrileña. Su estudio, un espacio luminoso y ordenado en el barrio de Lavapiés, olía a café recién hecho, a papel de calidad y a la leve fragancia cítrica que ella usaba. Era su santuario, el lugar donde las estructuras nacían primero en su mente y luego, con una precisión casi dolorosa, se trasladaban al mundo. El concurso para el Centro Cultural Metropolitano no era solo un proyecto, era la culminación, la respuesta definitiva a cada mirada condescendiente, a cada comentario sobre cuotas apenas disimulado, a cada puerta que se había cerrado con demasiada suavidad. Su propuesta, Raíces Aéreas, era una simbiosis audaz de tradición y vanguardia. Estructuras que parecían flotar, inspiradas en los patios de Corrala, pero reinterpretadas con materiales sostenibles y tecnología punta. Un edificio que respiraba la historia de Madrid mientras se lanzaba hacia el futuro. Javier Montoro, arquitecto de la vieja guardia, delgado como un junco, canoso y con la piel pálida de quien pasa demasiado tiempo en despachos con aire acondicionado, era la antítesis de Alma. Su nombre era sinónimo de poder, de conexiones tejidas en los salones alfombrados del poder económico y político. Sus edificios, aunque técnicamente impecables, carecían del alma que Alma insuflaba en los suyos. Eran monumentos fríos a la eficiencia y al ego. Montoro formaba parte del jurado, y su escepticismo hacia Alma había sido palpable desde el inicio, una sonrisa gélida que apenas ocultaba un desdén ancestral. Los primeros ecos sobre Raíces Aéreas habían sido extraordinariamente positivos. Críticos jóvenes y algunas voces consagradas habían alabado su originalidad y su profunda conexión con la identidad de la ciudad. Alma se había permitido por un instante saborear la esperanza. Pero la esperanza, en un mundo construido sobre cimientos de prejuicios, era un lujo efímero. El golpe llegó una mañana de martes, con el aroma del café aún flotando en el aire. Un influyente blog de arquitectura, conocido por su capacidad para encumbrar o destruir carreras con una sola entrada, publicó un artículo demoledor. Bajo el titular «Innovación arriesgada o irresponsabilidad manifiesta», el autor anónimo desmenuzaba la propuesta de Alma, citando fuentes internas del comité que alertaban sobre graves e insalvables fallos estructurales, sobre costes astronómicos, y una estética divisiva que podría convertir el centro en un paria arquitectónico. Las palabras eran precisas, técnicas, diseñadas para sonar objetivas, pero Alma reconoció el veneno. Eran las mismas dudas veladas que Montoro había deslizado en una reunión preliminar, ahora amplificadas y legitimadas por el anonimato. El artículo se propagó como la pólvora. Las llamadas cesaron. Las miradas de apoyo se tornaron evasivas. El sueño de Alma, tan cuidadosamente construido, se desmoronó en cuestión de horas, no por un defecto inherente, sino por el peso de una narrativa emponzoñada. Días después, el jurado, con Montoro emitiendo un voto de calidad que deshacía cualquier empate, anunciaba al ganador, un diseño insípido, funcional y predecible de un estudio con fuertes lazos con el propio Montoro. La justificación oficial citaba la necesidad de prudencia fiscal y cohesión estética. Alma ni siquiera recibió una mención honorífica. Su propuesta fue borrada, como si nunca hubiera existido. El silencio en su estudio ya no era el de la concentración creativa, sino el de la aniquilación. Alma se sentó ante su mesa, la ciudad extendiéndose indiferente más allá del ventanal. El dolor era una presencia física, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. No eran solo los años de trabajo, la inversión económica, era la amputación de una parte de su ser, la confirmación brutal de que, para algunos, su talento siempre estaría eclipsado por el color de su piel y la forma de su cuerpo. Durante semanas intentó luchar por los cauces establecidos.
Envió cartas documentadas al Colegio de Arquitectos, adjuntando informes de ingenieros independientes que avalaban la solidez de Raíces Aéreas. Buscó el apoyo de periodistas que antes la habían elogiado, pero ahora encontraban sus agendas repentinamente llenas. Montoro y su red habían cerrado filas. El sistema, ese entramado de influencias y silencios cómplices, se reveló impenetrable. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su apartamento en Malasaña, Alma contempló los restos de su maqueta, dañada accidentalmente durante la mudanza de la esperanza a la desesperación. Un fragmento de una de sus raíces aéreas se había partido. Lo tomó entre sus dedos. Y en ese instante, algo dentro de ella, algo que había estado luchando por mantenerse íntegro, también se quebró. Pero no para deshacerse, sino para transformarse. La tristeza dio paso a una calma gélida. La arquitecta que soñaba con construir dio paso a la estratega que planearía una deconstrucción. Si el sistema no le ofrecía justicia, ella la diseñaría a su medida, con la misma meticulosidad y pasión con la que había diseñado edificios. Javier Montoro había destruido su obra maestra. Alma Herrera ahora se dedicaría a desmontar la suya. La primera fase de su nuevo proyecto no requería cemento ni acero, sino información. Alma, que siempre había tenido una curiosidad innata por los sistemas y las estructuras, no solo las físicas, sino también las de poder, se sumergió en el mundo digital de Javier Montoro. Sus noches ya no transcurrían entre programas de diseño CAD, sino entre buscadores, bases de datos públicas, archivos de hemeroteca y los rincones más oscuros de foros profesionales, donde los arquitectos desahogaban sus frustraciones anónimamente. Recordó un antiguo interés por el periodismo de datos, una asignatura optativa en la universidad que había tomado por pura curiosidad. Ahora desempolvó esos conocimientos, aprendiendo sobre análisis de redes, seguimiento de flujos financieros y técnicas de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas. Descubrió que la fachada impecable de Montoro tenía grietas, finas al principio, pero que con la suficiente presión podrían ensancharse hasta convertirse en abismos. Mateo Vargas entró en escena de forma casi accidental. Se encontraron en una pequeña conferencia sobre urbanismo sostenible, un tema que apasionaba a ambos. Mateo, unos años más joven que Alma, era un arquitecto de etnia gitana, con una energía vibrante y un talento que luchaba por abrirse paso contra barreras similares a las de Alma. Él había admirado Raíces Aéreas desde que vio los primeros bocetos filtrados y no dudó en expresar su indignación por el resultado del concurso. «Lo tuyo fue un robo a mano armada, Alma», le dijo sin rodeos durante el café, su voz cargada de una empatía que Alma no había sentido en mucho tiempo. «Y todos sabemos quién sostenía la pistola». Alma, que se había vuelto reservada y desconfiada, sintió una conexión inesperada con la franqueza de Mateo. Poco a poco empezó a compartir fragmentos de su frustración y luego, tentativamente, la incipiente idea de una corrección estructural para Montoro. Mateo escuchó, sus ojos oscuros fijos en ella. Había idealismo en él, pero también un conocimiento amargo de cómo funcionaba el mundo para los que no encajaban en el molde. «Entiendo tu rabia, Alma», dijo finalmente, «pero lo que planeas es peligroso, no solo para él, sino para ti». «El peligro ya existe, Mateo», replicó Alma, su voz tranquila pero firme. «Existe en cada oportunidad que nos niegan, en cada talento que entierran bajo prejuicios. Yo solo voy a cambiar la dirección del riesgo». Mateo dudó. Tenía un puesto en una firma pequeña pero respetada. Su familia dependía de él. Implicarse podría costarle caro. Pero la injusticia que había presenciado y la silenciosa dignidad con la que Alma había soportado el golpe inicial resonaron profundamente con su propia lucha. «No puedo decir que lo apruebe del todo», admitió, «pero si vas a hacerlo, no lo hagas sola. A veces, para derribar un muro, se necesitan 2 pares de manos». Y así, una alianza improbable se forjó en la trastienda de una conferencia, entre planos de ciudades utópicas y el aroma a café quemado. Mateo, con su conocimiento de los entresijos del urbanismo municipal y su habilidad para moverse por ciertos círculos con una discreción que Alma, por su propia visibilidad, no poseía, se convirtió en un activo invaluable. Juntos empezaron a trazar el mapa de la vida de Javier Montoro. Descubrieron una sociedad pantalla en Panamá, a través de la cual, sospechaban, canalizaba honorarios no declarados. Encontraron patrones de favoritismo en concursos anteriores, donde él había sido jurado. Desenterraron un antiguo artículo, rápidamente silenciado en su día,
sobre un proyecto suyo que había sufrido un colapso parcial debido a materiales de ínfima calidad, un escándalo del que Montoro había salido indemne gracias a sus contactos. La pieza más oscura del rompecabezas llegó a través de un foro anónimo de jóvenes arquitectas. Un hilo de conversación con nombres velados y fechas imprecisas hablaba de un arquitecto consagrado, que ofrecía oportunidades a cambio de favores. Las descripciones, el modus operandi, apuntaban inequívocamente a Montoro. Alma sintió una náusea fría. Su propia humillación profesional palidecía ante la sordidez de aquellos abusos. «Esto es más grande que yo, Mateo», murmuró Alma una noche, mientras contemplaban un esquema de conexiones de Montoro que cubría una pared entera de su estudio. «Esto no es solo por raíces aéreas. Esto es por todas las raíces que él ha pisoteado». El plan comenzó a tomar forma, no como una demolición indiscriminada, sino como una intervención quirúrgica. No buscaban la cárcel para Montoro, sabían que su red era demasiado poderosa. Buscaban algo más doloroso para un hombre como él, la irrelevancia, la vergüenza pública, la pérdida de ese capital social que era su verdadera moneda de cambio. Decidieron crear una entidad ficticia, Colectivo Arquitectura Transparente, una supuesta agrupación de profesionales indignados con la corrupción en el sector. Sería la voz anónima que canalizaría las filtraciones. Mateo, con su habilidad para el diseño gráfico, creó una identidad visual sobria y creíble. Alma se encargó de la estrategia de comunicación, decidiendo qué información liberar, cuándo y a través de qué canales para maximizar el impacto. El objetivo era la gala anual de los Premios Nacionales de Arquitectura, donde, irónicamente, Javier Montoro iba a recibir un galardón honorífico por su contribución vitalicia al paisaje urbano español. Sería su noche de coronación. Y Alma se aseguraría de que también fuera la de su crucifixión pública. Las semanas previas a la gala fueron de una actividad febril y clandestina. Alma apenas dormía, su mente era un torbellino de datos, fechas, nombres y posibles escenarios. Mateo se encargaba de las verificaciones cruzadas, de asegurar la solidez de cada pieza de información, de preparar los paquetes digitales que se enviarían a periodistas de investigación cuidadosamente seleccionados y a blogs críticos que no estuvieran en la órbita de Montoro. Hubo momentos de duda. Mateo una tarde encontró a Alma llorando silenciosamente sobre los planos originales de raíces aéreas. «¿Vale la pena, Alma?», preguntó suavemente. «¿Convertirnos en esto?». Alma secó sus lágrimas con rabia. «Ellos nos convirtieron en esto, Mateo. Cuando te quitan la voz, tienes que aprender a gritar de otras maneras. Y yo voy a asegurarme de que mi grito resuene en cada rincón de su maldito pedestal». La noche de la gala llegó con el aire frío y expectante de finales de noviembre en Madrid. El Palacio de Cristal de Arganzuela bullía con la élite de la arquitectura española. Trajes de diseño, joyas discretas, el murmullo de conversaciones importantes y el tintineo de copas de champán. Javier Montoro era el centro de todas las miradas, saludando con esa mezcla de falsa modestia y arrogancia intrínseca que tanto lo caracterizaba. Su esposa, una mujer elegante y visiblemente aburrida, flotaba a su lado. Alma y Mateo no estaban allí. Seguían el evento desde el estudio de Alma, a través de la retransmisión en directo por Internet, con múltiples pantallas mostrando la señal oficial, flujos de redes sociales y los borradores de los artículos que estaban a punto de ser publicados. La tensión era casi insoportable. El maestro de ceremonias, un conocido presentador de televisión, comenzó la laudatoria introducción al premio de Montoro. «Un visionario», proclamaba, «un hombre cuya obra ha definido el perfil de nuestras ciudades». En ese preciso instante, mientras las primeras imágenes de un vídeo homenaje a Montoro comenzaban a proyectarse en las pantallas gigantes del auditorio, Alma dio la señal a Mateo. Con un clic, Mateo activó el envío programado de correos electrónicos a los periodistas y bloggers. Simultáneamente, el colectivo Arquitectura Transparente publicaba su primer y único manifiesto en una web recién creada, junto con un dossier de documentos comprometedores. En el Palacio de Cristal, el vídeo homenaje se interrumpió bruscamente. Las pantallas parpadearon y en lugar de los edificios emblemáticos de Montoro, apareció el logo del colectivo Arquitectura Transparente. Un silencio atónito recorrió la sala. Luego, una voz en off, distorsionada pero clara, comenzó a relatar con una calma escalofriante los hallazgos de su investigación.
Las acusaciones de plagio con comparativas visuales de diseños, los esquemas de las sociedades offshore, extractos de testimonios anónimos de las jóvenes arquitectas, sus voces también alteradas contando historias de abuso de poder y acoso. Javier Montoro en el escenario palideció. Su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y horror. Intentó hacer un gesto al técnico de sonido, pero ya era tarde. Los teléfonos móviles en la sala comenzaron a vibrar al unísono, las notificaciones de los primeros medios digitales que recogían la exclusiva del colectivo, iluminando los rostros de los asistentes. El clímax de la intervención digital fue una grabación de audio. La voz inconfundible de Montoro, en una conversación privada supuestamente informal, mofándose de la propuesta de esa negra obesa, refiriéndose a Alma y alardeando de cómo se había asegurado de que esa basura sentimentalista nunca viera la luz. La sala, antes llena de aplausos expectantes, ahora era un mar de murmullos escandalizados, de miradas furtivas hacia Montoro, que permanecía paralizado en el escenario. Su esposa lo miraba con una expresión indescifrable antes de levantarse y abandonar el auditorio con una dignidad gélida. El presentador, balbuceando, intentó recuperar el control, pero el daño era irreparable. La gala se sumió en el caos. Montoro fue escoltado fuera del escenario, no como un homenajeado, sino como un apestado. En el estudio de lavapiés, Alma cerró los ojos. No había euforia en su rostro, solo un cansancio infinito y una quietud sombría. Había accionado la palanca, y la maquinaria de la destrucción social que ella misma había diseñado ahora seguía su curso imparable. Mateo la observaba en silencio, una mezcla de admiración y temor en su mirada. Los días siguientes fueron una vorágine mediática. Los grandes periódicos, inicialmente cautos, no pudieron ignorar el escándalo que crecía en las redes y en publicaciones más pequeñas. El Colegio de Arquitectos emitió un comunicado vago, anunciando una investigación interna. Algunos socios de Montoro publicaron deslindes apresurados. Los contratos pendientes se evaporaron. Las invitaciones a eventos se esfumaron. Javier Montoro se encerró en su lujoso apartamento del barrio de Salamanca. Se negó a hacer declaraciones. Las pocas veces que fue fotografiado por los paparazzi parecía un hombre encogido, la arrogancia reemplazada por una paranoia huidiza. El premio honorífico, por supuesto, nunca le fue entregado formalmente. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Alma no volvió a presentar raíces aéreas a ningún otro concurso. El proyecto original estaba demasiado cargado de dolor, pero también de la rabia que la había impulsado. Siguió trabajando, aceptando encargos más pequeños, volcando su talento en espacios que quizás no tendrían la grandilocuencia del centro cultural, pero que llevaban su sello de integridad y belleza. Una tarde de primavera, meses después, Alma y Mateo estaban sentados en una terraza de la Latina, contemplando el ir y venir de la gente. El sol bañaba la Plaza de la Paja, y por un momento casi se podía creer en la normalidad. ¿Crees que aprendió algo?, preguntó Mateo, removiendo su café. Alma miró el horizonte recortado de los tejados de Madrid. No lo sé. Quizás solo aprendió a tener miedo, a saber que las paredes de su impunidad no eran tan altas como creía. Hizo una pausa. Pero no lo hice por él, Mateo. Lo hice por mí, para poder volver a respirar sin que el peso de la injusticia me ahogara. No había recuperado su gran proyecto, ni el sistema había cambiado de la noche a la mañana. Pero en el rostro demacrado de Javier Montoro, que vio en una fotografía furtiva en un periódico digital, Alma reconoció la sombra de un miedo que ella conocía demasiado bien. Y en esa sombra encontró una forma amarga y solitaria de justicia. La arquitecta de sueños rotos había logrado al menos demoler la fachada de su destructor. La ciudad seguía adelante, indiferente a sus dramas particulares, pero para Alma Herrera algo fundamental había sido reajustado. Había encontrado su propia voz, un eco resonante en el silencio impuesto, una estructura invisible pero poderosa levantada sobre las ruinas de la humillación. El futuro era incierto, un plano aún por dibujar, pero ahora ella sostenía el lápiz con una firmeza renovada.